soy residente de medicina interna. El día de hoy vamos a hablar de las guías colombianas las guías colombianas de aspergilosis del 2022, con énfasis específicamente en diagnóstico de aspergilosis invasiva. Entonces, la distribución que propone la guía va a ser es que al principio va a ser una introducción, pues, como tal del tema, hablando de la epidemiología, el diagnóstico, cosas del tratamiento. Posteriormente habla de la metodología y está, digamos que la guía está seccionada en 4 partes. Una parte que es diagnóstico y seguimiento de la aspergilosis invasiva, que va a ser nuestro tema de interés para la charla de hoy. La sección 2 que habla de profilaxis, tratamiento y prevención de la aspergilosis invasiva, tema que no tocaremos hoy. La sección 3 y 4 corresponde al diagnóstico y tratamiento de la aspergilosis extrapulmonar y otras formas de aspergilosis distintas a invasiva, respectivamente. La metodología entonces que se realizó de 23 especialistas eh, que se reunieron de varias especialidades, infectólogos, personas de cuidado crítico, neumología, hematología, medicina interna, algunas áreas pues como micología, imágenes diagnósticas, radiología y también algunos epidemiólogos. Bueno, entonces digamos que la selección fue basada en la experiencia y la investigación en infecciones fúngicas invasivas, dependiendo pues de cada uno de los autores, fue como la forma en cómo la seleccionaron y hicieron un método que se llama RAND-UCLA, que es un método de proceder de cómo se hace la revisión de la literatura y cómo se procede posteriormente a discutir lo que se encontró, que ya lo voy a explicar más adelante. Utilizaron para calificar la fuerza de la evidencia y el grado de recomendación, utilizaron un grade modificado, que ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Utilizaron el instrumento de la GRI2 para ver la calidad, y lo que hicieron fue que a lo largo de 10 meses tuvieron varias videoconferencias, tuvieron una reunión presencial, y en 2 rondas realizaron una votación respecto a las recomendaciones, de preguntas e inquietudes importantes en el tema. Luego fue otra votación que no era no anónima, y al final se llegó a un consenso si más del 75% de los votantes y participantes estaban a favor o en contra de la recomendación. Se hizo una revisión en PubMed, Medline, Embase, agencias compiladoras y productores de guías clínicas, como donde se buscó pues como toda la información. Se utilizaron términos mesh múltiples, pues que no traje acá porque eso no cabría en la diapositiva, y se limitaron a revisar algunas guías que fueran del 2012 en adelante. También, si no participaron dentro de los votantes, se les pidió una asesoría a dos expertos internacionales en el tema que revisaran las recomendaciones y dieran como su opinión al respecto. Entonces, el método de RAND-UCLA consiste en que ellos hacen una revisión de la literatura y una síntesis de la evidencia, basados en unas definiciones sobre un tema en específico y una lista de indicaciones a la hora pues, de hacer, digamos, estudios diagnósticos, tratamiento, etc. Ese panel de expertos se reúne 2 veces, como les dije, en donde no hay interacción, que es como de manera, no, pues la primera vez, digamos que ellos califican por separado la recomendación y luego se hacen una reunión como tal presencial, digamos, para votar respecto a las recomendaciones, y utilizan criterios para calificar si la recomendación es apropiada, inapropiada o incierta. Y posteriormente se buscan métodos para aumentar ese porcentaje tan apropiado o inapropiado o incierto es la recomendación. Hay un grave problema, y es que la forma en cómo se calificó esta guía, en las fuerzas de la recomendación y la calidad de la evidencia, es una escala de grade modificada. Ya vamos a ver por qué eso tiene problemas. Resulta y sucede, eh, que hay dificultades con el sonido, me excuso. Resulta y sucede que entonces la calidad de la evidencia se calificó como alta, moderada o baja. La cuestión es que a la forma en cómo se hace el grade convencional, que define unos grados de evidencia, una calidad de la evidencia respecto al tipo de estudio que se publique, si es un estudio observacional, si es una recomendación de expertos, si fue aleatorizado o no aleatorizado, etcétera. Aquí en este caso,
como se definía una alta calidad de la evidencia, era que la probabilidad de que se cambien los resultados fuera mínima. Y eso realmente lo deja uno como indispuesto, porque no le define realmente puede haber sido algo, digamos, por muchos años, de alguna manera, y que eso sea poco probable que vaya a cambiar, pero eso no quiere decir que sea de buena calidad de la evidencia. Una evidencia moderada es que los pueden aparecer cambios en el tiempo, pero no cambiaría dramáticamente la recomendación, y baja calidad de la evidencia es que definitivamente los resultados cambiarán en el tiempo indefectiblemente. La recomendación era fuerte o débil a favor, que eso sí era como igual al grade normal. Cuando uno se mete a la página del grade, entonces se da cuenta que lo primero que ellos dicen es que en la medida de lo posible es inapropiado utilizar escalas de grade modificadas, como lo pueden ver aquí al final de este párrafo, y ellos desaconsejan utilizar este enfoque y utilizar el grade normal, que califica la evidencia como se lo mencioné al respecto. Entonces, resulta y sucede que hay un grave problema de esta guía, y es que hay una publicación de las cuatro secciones. Sin embargo, cuando uno la lee, si bien son una lista larguísima de recomendaciones, ninguna parte ponen en discusión o dan la sustentación que amparaba cada recomendación. Y eso realmente no se sabe. En ninguna página, pues le pregunté a algunos infectólogos y revisamos la página y realmente no está publicado, y ese draft parece ser que no fue publicado hasta hoy y probablemente estará pendiente de publicar, porque es muy importante esto, y eso es un gravísimo problema a la hora de que el lector revise la guía detalladamente. Se hace mucho más difícil, se hace mucho más tedioso. Entonces empecemos por la primera recomendación: es que en aspergilosis invasiva, los exámenes microscópicos directos del sitio comprometido son una herramienta fácil y relativamente accesible para el diagnóstico. Y ellos dicen que eso podría ser considerado, que nos podría generar la posibilidad de determinar si es una infección invasiva, contaminación ambiental, o que es una colonización fúngica. Uno le da la impresión de que ellos dicen ahí como un examen microscópico directo, puede ser perfectamente un KOH esputo o un lavado alveolar. Y sabemos que un examen como eso no nos va a permitir diferenciar de infección invasiva, colonización, sino que van a ser muchos más elementos incluidos dentro del cuadro clínico, las imágenes, etcétera, y que definitivamente ese examen microscópico directo probablemente sea una histopatología, los que nos permita pues como tal determinar eso, además de otros elementos. Entonces digamos que ahí entra, es un poco confuso esa recomendación que dan, y ya después aclaran y dicen como que si usted quiere ver si una espirulia es invasiva o no, debería tomar una biopsia o una muestra de un líquido corporal que sea estéril y conformar y mirar si hay hifas aceptadas, acompañada de necrosis o hemorragia, se consideraría sugestivo de una infección fúngica invasiva tipo aspergilosis invasiva. Vamos a hablar un poco de eso eh, al respecto. Entonces, cuando uno mira las referencias, uno discute en cada recomendación, uno ve entonces que cuando uno mira los papers que ellos ponen en la recomendación, casi todos son o revisiones de tema o guías de práctica clínica de otras asociaciones. Y me parece incómodo que no citen un estudio primario para amparar ese tipo de recomendaciones. De ahí que se hace más difícil, porque uno tendría que ir a buscar cada guía y ver la recomendación en cada guía de lo que dicen al respecto. Entonces eso, digamos que por ahí va floja la cosa. Eh, Uno de esos estudios que citan, la mayoría de guías que ellos citan, ¿verdad? Que había que ir a buscar cada uno de los estudios, vemos entonces que es un estudio que se hizo del 98 al 99, y eso fue en un hospital entonces donde, eso fue en el MD Anderson, tenían 3.220 cultivos que se recogieron de autopsias, muestras quirúrgicas, lavados broncoalveolares, etcétera. Esos excluyeron, digamos que esas muestras, los sitios que no eran estériles, por obvias razones de la contaminación ambiental, cigomicetos y bastoconillas. Ellos trataron de definir aspectos de invasiva como la presencia de hifadialinas aceptadas en ángulo agudo, con necrosis, donoma o inflamación. No hicieron pruebas moleculares, y lo que ellos trataron de correlacionar fue los hallazgos de la biopsia con los cultivos. Y
o sea, comparando cultivo y biopsia y también esas variables juntas. Entonces, ellos lo dividieron dependiendo de la muestra que se tomara. Miremos entonces acá cómo los pacientes que fueron llevados a autopsia, eh, 23 de los 23 pacientes tenían hallazgos histológicos positivos, pero miren que solamente ninguno de esos pacientes tiene un cultivo positivo. Eh, entonces, pues aisladamente, pero todos tenían cultivo positivo combinándolos con la biopsia. Perdón, solamente 12 pacientes tenían cultivo positivo combinándolo con la biopsia. Eso quiere decir que un poquito más de la mitad tenían un cultivo positivo. Eso nos recalca y nos recuerda un dato que ya sabíamos, es que realmente los cultivos en la aspergilosis son malos. Su sensibilidad oscila entre el 30-50% la mayoría de las series. Y eso es como un estudio pues, que nos confirma eso. Y en las muestras quirúrgicas, vemos que de los que tenían hallazgos histológicos positivos, es decir, que definía una aspergilosis invasiva por biopsia, solamente 9 tenían cultivo positivo y algunos que tenían cultivo positivo, pero no tenían hallazgos histológicos. Eso fue mucho más acentuado en las muestras de lavado broncoalveolar, lo que nos quiere decir que es muy frecuentemente vamos a encontrar eh, cultivos que son falsos positivos y que no se van a correlacionar con los hallazgos de la biopsia, aunque habría que mirar las características clínicas de esos pacientes. Lo que voy acá es que la concordancia entre la histopatología y los cultivos es muy pobre, solamente fue el 23%. Y eso resalta el valor de la biopsia. Lo que pasa es que la pregunta es que es toda la cifra ya aceptada, ¿será que sí son las Aspergillus siempre? Entonces, como ellos no hicieron estudios moleculares, pues se asumía que ese era como el gold estándar eh, como prueba. Listo. Entonces, aparece esa pregunta entonces de que si realmente lo que diga el patólogo es, esos Aspergillus, efectivamente sí lo es. Y digamos que esto es otro estudio que fue una experiencia de 11 años en un hospital en donde hicieron la correlación entre el resultado de la biopsia y los cultivos. Ellos no determinaban métodos moleculares en el tejido, o sea, no hacían panfungas, nada de esas cosas, y solamente le hacían pruebas moleculares al cultivo como para tratar de, si no se discernía por las características químicas y digamos que microbiológicas como el cultivo, hacían alguna prueba molecular para determinar a qué correspondía ese cultivo. Ellos tenían 112 muestras que eran de quirúrgica y citología y solamente a 112 se cultivaron 90. Lo que le quiero mostrar acá es que de esas muestras que se cultivaron, el número que tenía cultivos positivos era 58 de múltiples microorganismos y el número de cultivos positivos para aspergillus de 58 era 45. Cuando entonces ellos analizaron el informe del patólogo con lo que realmente terminó siendo, de esas 58 muestras, entonces vamos a ver que 30 decían que la tenía, pues digamos que tenía formas consistentes con aspergillus. Pero realmente esas 30, solo 26 tenían aspergillus y los otros 4 tenían otros hongos diferentes. Digamos que aquí ponen múltiples formas en las que el patólogo lo reportó y que vemos que si bien la mayoría de las veces sí le dan, por ejemplo acá, como el comentario del diagnóstico sugería la presencia de aspergillus, vemos que aquí, por ejemplo, de esos 13 cultivos positivos, solo 6 eran de aspergillus. Y ellos trataron pues como de mirar eso y en los que se equivocaron, mirar qué era lo que pasaba. Y vemos acá que en los que se equivocaron había otras cifadialinas aceptadas, como lo puede ser Fusarium, como lo puede ser Pseudosporium, eh, y a veces digamos que se confundían porque había la presencia de blastoconías que no son necesariamente Candida albicans y había un reporte como inadecuado o un reconocimiento inadecuado en esas muestras, entre otros como Trichosporum, Cubularia, etcétera, otros hongos diferentes. Entonces, incluso cigomicetos, que uno debería, en teoría, son un poco más discernibles por la diferenciación, pero también se podría equivocar como con esto. Entonces, de ahí a que esa recomendación que nos dicen, como podemos ver acá, que es sugestiva, digamos que hay que tener esa claridad de que puede haber un diagnóstico diferencial y que lo ideal sería buscar pues como demostrarlo molecularmente de que eso sí corresponde a Aspergillus. Y nos hablan de las recomendaciones de las distinciones, yo creo que eso no cambia mucho, pero nos hablan de que algunos anticuerpos monoclonales dirigidos contra algunas proteínas de las Aspergillus y la hibridalización in situ podrían ser una forma de identificarlo si no es suficiente con la histopatología, con un grado de recomendación débil y una baja calidad de la evidencia. Y las coloraciones del shift y de la plata metenamina en general, pues digamos que no cambian, eso siempre ha sido así. Es claro que
la hematoxilina, eosina y el gram van a generar, pues, no van a tener bien estos microorganismos y por el contrario puede dar malas interpretaciones. Digamos que no hay mucho que decir al respecto. Esto realmente no es que haya una evidencia muy fuerte que lo sustente, sino que es algo como que siempre se ha hecho así y se ha demostrado que tiene muy bien pues estos hongos. O con el diagnóstico diferencial de las otras y fayalinas aceptadas en ángulo agudo, como pueden ser fusarin y cedosporin, y en la inmunohistoquímica y la hibridación in situ, si bien ellos ponen unas referencias ahí, uno va y busca las referencias y ninguna habla de eso. Entonces, pues se queda uno como bajo que fue lo que ellos argumentaron, se queda uno pues como sin saber. Luego, ellos hablan de que en la medida de lo posible, usted no solo debe identificar el género de Aspergillus, sino tratar de identificar como, eh, ir más allá y hacer como una categorización más del complejo o de la especie, pues. Entonces, cuando uno mira estas referencias que ellos ponen, van y citan otras guías, por ejemplo, el de la ITSA y la guía de la Sociedad Europea de Neumología. Y ellos acá entonces ponen en la guía ITSA como esa combinación, como esa recomendación la combinan con esas recomendaciones de la isopatología y los estudios citológicos. Y al final dicen que pues, cuando los pacientes hay una preocupación por la presencia de resistencia o especie de resistencia o crecimientos atípicos, es donde uno debería ser más preocupado por hacer la caracterización. Eh, nivel de especie. Sin embargo, pues, no le ponen ahí una referencia que nos sustente con alta calidad de la evidencia, en la recomendación. Y en la europea nos dicen que idealmente a quienes vayan a recibir tratamiento, pues, entonces cuando preguntan si a todos hay que hacerle, y también ponen algunas alternativas, que puede ser por cultivo especial, que es la misma recomendación que pone la guía colombiana, que eso básicamente está dirigido a buscar Aspergillus fumigatus en general, y también ponen otras opciones como el Malditoff, el tiempo de vuelo y la secuenciación del IPS, que es como una región que es muy conservada, como si fuera el RNA-16S pues, de las bacterias. Eso es como un homólogo, por así decirlo, en los hongos. La guía colombiana no hace mención ni la secuenciación del ITS y tampoco hace la referencia al Malditoff en ese punto, sino que lo pone mucho más adelante, pero sin una razón clara. Y digamos que el grado de recomendación es fuerte, pero el nivel de evidencia es bajo. Y eso más va orientado a que usualmente esto se hace en contexto de estudios epidemiológicos, pero lo ideal, y finalmente si uno se pone a pensar, es que uno necesita una identificación precisa, ya que algunos aspergillus como el terrius pueden ser resistentes a algunos azoles, pero en general la mayoría de los aspergillus van a ser sensibles al tratamiento inicial con voriconazol o amphotericina. Pero sí, si bien no hay algo como muy fuerte que lo respalde, pues es importante resaltar eso para la escogencia del tratamiento. Eso sí, con la digamos, la premisa de que cuando nos limitamos solo al cultivo, como lo hace la recomendación, eh, sabemos que los cultivos son poco sensibles, entonces muchas veces nos vamos a quedar sin la identificación si no aplicamos métodos como Malditoff, secuenciación del ITS, etcétera. Acá nos ponen entonces que en pacientes con malignidad hematológica, pues de alto riesgo, sometidos a trasplante de células hematopoyéticas, que tengan o no neutropenia, y donde se aísle un aspergillus de algún lado, y un esputo, un aspirado traqueal, un lado broncoalveolar. Eso es altamente sugestivo de una probable o probada aspergilosis invasiva. Digamos que eso uno le hace la pregunta, bueno, si yo tengo simplemente el crecimiento de un aspergillus delante, es que si el paciente tiene eso. La respuesta es que probablemente uno tenga que mirar todo el contexto clínico más allá de eso, pero solo el aislamiento en pacientes de alto riesgo nos debe hacer prender los ojos o alertarnos de que el paciente pueda estar con algo, obviamente llenándose de otros motivos. Lo que traigo es un estudio realmente que es viejo, tiene muy mala calidad metodológica, 108 pacientes que le hicieron aislamiento del tracto respiratorio. Algunos eran fumadores no inmunosuprimidos, otros tenían neoplasias sólidas sin neutropenia, algunos tenían leucemia, y lo que ellos quisieron ver era cuál era el valor del aislamiento de las pergilos en el tracto respiratorio, es decir, cuando le hacían el aislamiento de las pergilos, miraban esos pacientes cómo evolucionaban, y a veces pues, incluso como no había como mucha claridad del microorganismo, algunos incluso no le daban tratamiento, incluso demostrándolo por histopatología. En esta gráfica aquí les muestro que acá pacientes con tumores sólidos o linfoma sin neutropenia, y algunos otros pacientes no inmunosuprimidos, pues por otras razones que tenían síntomas respiratorios, se les aisló a 54 pacientes. Y es
54 a 45 no les hizo nada, pues no se les hizo ni una biopsia, nada, y no los dejaron con tratamiento, 11 se murieron y 34 sobrevivieron, pero aquí no dejaron claro pues por qué se murieron, además porque estábamos simplemente dependiendo solamente de un cultivo para esa época, entonces obviamente eso genera un sesgo muy grande, y acá solo a 9 le hicieron, le examinaron pues si tenía hallazgos histopatológicos y ninguno lo tenía, y esos que ninguno lo tenía, 4 se murieron y 5 sobrevivieron. Vuelvo y digo, con la dificultad de que no sabemos de qué se murieron, pero ni, casi ninguno lo tenía. Es decir, poco probable, lo que nos trata de mostrar es como que en pacientes que no tienen tanto riesgo, quizás no signifique tanto, a pesar de que aquí no aclaran como las causas de la muerte. Mientras que acá en pacientes con leucemia y neutropenia, entonces tenían 37 lamientos y a 17 le hicieron estudios y todos los 17 tenían aspergillosis invasiva en el tejido. 13 no les dieron tratamiento y 4 sí les dieron tratamiento. De esos 13 todos se murieron. Y esos 4 que le dieron tratamiento, 3 sobrevivieron. Entonces ellos lo que quieren resaltar acá es cómo un aislamiento solamente en un paciente con alto riesgo nos debe hacer preocupar y nos debe hacer llenarnos de más motivos como para buscar el diagnóstico, a pesar de que si uno es categórico, solamente el aislamiento no te hace diagnóstico, pero eso nos muestra aquí que el fármaco es un buen punto pues ahí que hace la guía. El papel de los anticuerpos en la esporilosis invasiva, pues digamos que yo no quise ahondar mucho en esto, eso realmente es claro que en el contexto diagnóstico no sirve para nada, ni tampoco en el contexto del seguimiento, hablando de ese tipo de aspergilosis, no de otras aspergilosis, pero me llamó la atención de que hicieran una recomendación de que usted pudiese medir anticuerpos y eso le podría ser útil como elemento diagnóstico para la profilaxis o el inicio de tratamiento antibiótico empírico con un nivel bajo, pues un grado, una recomendación de baja fuerza con una moderada calidad de la evidencia. Y realmente el único estudio que cita en la recomendación es un estudio en pacientes con lesiones agudas que iban a ser llevados a trasplante o quimioterapia, la mayoría fueron llevados a trasplante, eran 73 pacientes y ellos le midieron, le midieron IgA, IgG e IgM contra 5 antígenos diferentes de aspergillus y quisieron ver cuál era la relación de la mortalidad y el desarrollo de aspergillosis temprana y tardía después del trasplante. Y lo que ellos encontraban es que no hay una relación entre la mortalidad y los niveles de anticuerpos. De hecho, los que se morían, pues los que desarrollaban aspergillus y los que no tenían unos títulos de anticuerpo iguales. Pero ellos se dieron cuenta que los que tenían aspergillosis invasiva temprana, es decir, menos de 40 días del trasplante, los 13 que los tenían altos y que los 13 que los desarrollaban, 13 tenían anticuerpos altos. Pero no dice, eso simplemente es una observación. Y realmente eso me llevará a hacer una recomendación tan grande como iniciar profilaxis de entrada a un paciente por tener una IgA. Entonces, me parece que eso debería ser tomado con, no tan olímpicamente decir que tiene ni moderada calidad de la evidencia, ni tampoco puedes decir como que lo vamos a hacer de manera rutinaria, así sea una baja, pues una fuerza débil de recomendación. ¿Qué otra cosa? Y esa es la parte del diagnóstico, es que ellos ponen aquí que cuando la prevalencia es invasiva más del 15%, se puede ser 80, puede ser 50, puede ser 40, pero es más del 15%, ellos dicen que el enfoque diagnóstico de una especie es probable o probada en ese contexto. Es que si tiene un antígeno o biomarcador fúngico negativo, excluye la enfermedad. Y si lo tiene positivo, permite su diagnóstico. A mí me parece gravísimo esta recomendación. ¿Por qué? Porque primero no habla de qué población lo habla, si es en pacientes hematológicos, críticamente enfermos en la UCI, trasplantados, etc. No a un punto de corte acá, en este punto, y no dice ni siquiera cuál examen. Cuando yo veo y busco la letra pequeña, esto del 15% lo ponen en una conclusión de una revisión, ni siquiera de un estudio primario, donde ponen eso, y cuando uno mira, ni siquiera tiene referencias ese artículo no pone referencias de dónde sale como ese 15%, y de todas maneras, tomándonos literalmente la recomendación, es que si se tiene más del 15%, es decir, que si yo tengo una probabilidad de pretest del 80%, y me sale un galactomanal negativo, entonces quiere decir que no tengo nada, y sabemos que eso no es así, porque como nos lo muestra el diagrama del Fagan, la probabilidad pretest, un estudio en un paciente que tiene una probabilidad pretest alta y un estudio que tenga, digamos, un valor diagnóstico moderado, una presión diagnóstica moderada, no me hace estimar de toda la enfermedad y hay varias causas de falsos negativos, por ejemplo, un galactomanal. Entonces me parece gravísimo dar esa recomendación
como tan olímpicamente, y luego ya sí especifican que el galactomanal ya dice, no, mire primero cuál es la población, mire cuál es el tipo de muestra, y mire cuál es el valor, el punto de corte de la densidad óptica, del índice de densidad óptica, que es las unidades en las que se mide el galactomanal, al igual que lo dicen en pacientes pues como de alto riesgo. Entonces como que mire eso y dan unos puntos de corte después. Entonces me parece que empieza a dar una recomendación al principio para luego aclarar una cosa que se contradice con la otra. Listo. Entonces acá ellos ponen que el punto de corte en galactomanal sérico debería ser más de 0,5 en dos ocasiones, que eso es como la recomendación de la FDA, o que sea un valor mayor o igual a 1 en el índice de densidad óptica, y en el lado oncoalveolar que sea mayor a 1, mayor o igual a 1. Digamos que ellos toman como la recomendación tanto de la FDA para decir cuándo es positivo y también la recomendación del Grupo Europeo del Tratamiento y la Investigación del Cáncer. Entonces ellos van y referencian un artículo, una revisión, y dicen por qué ese valor de 1 es como debe ser aceptado. Ellos tenemos que tener en cuenta que el galactomannan es una prueba antigénica que nos va a mirar un producto de generación pues, del aspergillus dentro de su composición antigénica, y que digamos que eso es una variable ordinal, es decir, que no es dicotómica, no es positivo o negativo, sino que va a tener unos valores y que dependiendo de ese valor, si yo pongo ese valor más arriba, va a ser más específico, pero va a perder sensibilidad, y si pongo ese valor más bajo, va a ganar sensibilidad y va a perder especificidad. Entonces, en esta tabla yo muestro un resumen de un metaanálisis que dice, vea, si yo tengo un valor de 1 o de 0,5, mire que más o menos si lo subo a 1 se me pierde un poco la sensibilidad, pero los LRs positivos, mire como son mucho mejores comparado como si yo lo pusiera al valor de 0,5. Y adicionalmente nos hacen la claridad de que dependiendo de la población que la estudiemos, y esto casi que lo que les estoy diciendo es en pacientes hematológicos, eh, excluyendo ahí los trasplantados que están en proceso de trasplante de médula ósea, miren que el LR positivo es bastante alto, con ese punto de corte. Y hay que tener en cuenta que en otras poblaciones, como puede ser el trasplante de células hematopoyéticas, va a perder su LR positivo porque en ese trasplante, cuando hay pérdida de la mucosa o cuando hay enfermedad injerto contra huésped, pueden pasar algunos antígenos en la comida o en las bacterias que pueden positivizar el galactomanal. Y en el trasplante de órgano sólido, tampoco es que tenga el mejor rendimiento. Pero entonces eso, digamos que en general, no lo pone o no lo deja como claro como ese punto de corte a quiénes o qué. Pone los hematológicos, pero no pone pues como el otro, las otras poblaciones. Bueno, mm, aquí nos mencionan eh, el valor del galactomana en el lado broncoalveolar en pacientes que tienen, que son no hematológicos y que es el grupo de pacientes que está en la UCI, que puedan tener una neumonía pues, viral y que se puedan complicar por una aspirilosis invasiva, por ejemplo. Y nos dan una recomendación fuerte con moderada calidad de la evidencia de que el galactomanal en la broncoalveolar debería ser el estudio de elección y no el galactomanal en sangre. Digamos que eso lo amparan bajo ese estudio, que es un estudio que reunió 128 pacientes, comparado 37 con las películas invasivas, que básicamente lo definieron con los criterios del Consorcio Europa para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, y 83 que tenían otras cosas. Tenía neumonía, tuberculosis, por otros, pues, otros compromisos respiratorios, por otros patógenos. Del 2014 al 2016, y valoraron las características operativas del galactomanal en lavado broncoalveolar y sérico en pacientes no neutropénicos, que era ese grupo de pacientes pues, que ya les mencioné. Y ellos lo que ponen aquí, lo que resaltan es miren cómo el, el galactomanal en la broncoalveolar, llámese que le pongo un punto de corte de 0,5 o 1, miren cómo el LR positivo es mucho mejor y tiene unos valores predictivos negativos más altos eh, comparados con el galactomanal en sangre en estos pacientes, como lo pueden ver ustedes acá. Entonces, definitivamente, ese estudio es el estudio de elección en esta población. Probablemente no haya necesidad de solicitarlo en sangre, sino en la broncoalveolar en esa población. Y eso, digamos que lo respaldan bien y lo cuentan bien en la guía.
a pesar de que es muy difícil pues como buscar las referencias. Hay otro punto y es los ensayos de flujo lateral, como un examen que es rápido. Eso se hace por métodos inmunocromatográficos, tal cual como si fuera una prueba rápida de VIH, una prueba rápida para criptococo. Y dicen que hacen la recomendación con un nivel de la evidencia moderado, con una recomendación fuerte a favor de que esos estudios pueden ser utilizados. Entonces yo realmente desconozco si están en nuestro medio. Recordemos entonces que esos ensayos, miren pues cómo es la prueba, realmente es algo que es rápido y que es una prueba que no es una variable ordinal. Es decir, eso sí no depende de la que es dicotómico, o es positivo o es negativo. La cosa es que a veces puede tener interpretaciones dudosas porque esta banda, que es la que se desplaza por el método inmunocromatográfico, a veces puede que al observador le quede la duda si, si tiñe o no tiñe. Y digamos que eso puede ser una variable pues como de falsos negativos y falsos positivos. Se puede hacer en la hora cual doblar en cero, pero tiene un problema grande, es que se tiene que tratar la muestra antes de someterla al examen. O sea que eso le quita como su practicidad, porque usted lo tenía que llevar al laboratorio y lo que usted quiere es tomarle la muestra al paciente y una vez ponerla ahí para definir, comparado con un galactomalancérico que se demora mucho más. La mayoría de datos son en pacientes hematológicos y digamos que acá se referencia un estudio, entonces donde se trata de comparar dos ensayos de flujo lateral de dos casas comerciales diferentes. Eran dos centros de Bélgica, dos centros de Holanda, que tenían muestras de lavados broncoalveolares y que mandaron como un laboratorio de referencia como para que se hicieran esas pruebas. Se definió, era la población en pacientes hematológicos, las definiciones pues que tenemos del consorcio para el tratamiento del estudio del cáncer europeo, no tenían terapia antimo, es decir, no tenían tratamiento todos los pacientes y se recolectaron 235 muestras. Ellos trataron de evaluar las características operativas en pacientes con aspeloide aprobada, invasiva, o sea, por biopsia, los que tenían probada y probable, y los que tenían probada y probable, excluyendo el galactomanal, y los que tenían probable. Básicamente, los que le quiero mostrar acá es que en las que los tenían probada, los dos estudios se desarrollaron igual. Y miren que tenían LRs positivos buenos, 6, 7. Y LR negativos, no los mejores, pero pues tampoco nos permite desestimar como tal la enfermedad. Y ya si la prueba de arriba se desempeña mucho que esta prueba de abajo, y ya el resto pues como de poblaciones. Sin embargo, lo que les quiero mostrar es que realmente pues eso soporta el uso de este tipo de pruebas a la hora pues como de complementar y de mirar de que pueda ser mucho más pragmático que un galactomanal en sangre, eh, pues ya como con una prueba estandarizada. Lo otro es que hablaran del 1,3 beta-glucano de más de 180 picogramos. Ellos dicen que es útil para el diagnóstico y permite la monitorización de la terapia antifúngica con una recomendación fuerte y con alta calidad de la evidencia. Ellos citan acá un estudio, es un metaanálisis, y la cosa de dar recomendaciones de metaanálisis es que son demasiado heterogéneos y eso lo deja a uno como lector pues como incómodo. Fueron 3 investigadores independientes que buscaron la literatura, miraron las características operativas del 1,3 beta-glucano en pacientes con definición pues clásica, ahorita es periodos probado probable. Eran total 28 estudios, 15 eran de corte y 13 estudios de casos y controles. El problema de estos metaanálisis es que eso es un pelotero porque eso tiene muchos puntos de corte, son diferentes estudios, formas de hacerlo, muestras diferentes. Entonces, digamos que es difícil uno empezar a sumar manzanas con peras, pero miren que incluso ellos tratan como de determinar, por lo menos acá, la sensibilidad, y les da que la sensibilidad es de 78%, la especificidad de 81%. Sin embargo, uno cuando mira el chi cuadrado y el cuadrado, es que eso era demasiado heterogéneo. Y ustedes mismos lo pueden ver acá en la gráfica. Ellos dicen que un poco más, un poco menos de la mitad de los pacientes, de los estudios, tenían un punto de 80 picogramos mililitro. Lo que ellos quisieron mirar era que le calculaban lo mismo, la sensibilidad, la especificidad de eso. 73%, 81%, pero era bastante heterogéneo. Entonces ellos dicen
que cuando se empezaron a limitar por estudios de corte nada más, encontraron que el punto que más tenía un área bajo la curva satisfactoria era de 60 picogramos por mililitro. Y también cuando se utilizaba el test del Funchitel, que es como el que más, la prueba que más se utiliza, el punto de corte, pues digamos que ese punto de corte era como el que mejor se desempeñaba. Y hay dos axes que en la conclusión dicen pues que ese es como el punto de corte, pero realmente eso no es algo que uno como lector lo dé tranquilo porque es una variable ordinal, uno tiene que mirarlo a un contexto idealmente estudiado en el medio de uno. Y es difícil dar una recomendación respecto a eso. Y para empezar, de que este examen realmente no está disponible de rutina, sino en laboratorios especializados en micología, como puede ser la CIP. Entonces, no sé si eso es como, digamos, la recomendación que se da respecto a eso. Respecto a la PCR, ellos nos dan entonces de que la PCR puede ser un estudio en pacientes con malignidad hematológica trasplante, con o sin neutropenia. eh, Puede ser un estudio tanto en suero, sangre, clavado broncoalveolar y biopsias, que puede servir para el diagnóstico de aspiraciones invasivas. Y también mencionan de que esto en los pacientes hematológicos en la UCI también podría servir. Traigo este metaanálisis que ellos traen, esa revisión de Cochrane, la revisión de Cochrane que hizo valorar la PCR en sangre nada más, pacientes neutropénicos, trasplantados, tanto células hematopoyéticas como de órgano sólido, utilizaban PCR diferentes, anidadas, cuantitativas, etc. Tenían la definición de estándar de referencia, que era la definición clásica de Consorcio para el Tratamiento y la Investigación del Cáncer, de aspergillosis invasiva probable, y establecida, eran estudios de cohorte. Miren pues cómo ese es el esquema de cómo hicieron la búsqueda. Finalmente pues terminaron de que iban a incluir 21 estudios para eso. Hacen el foco, digamos, el semáforo clásico que hace Cochrane, y por aquí les señalo algunos estudios que no tenían como alto riesgo de sesgo y tenían pues como plausibilidad en la aplicación en la vida real, eh, que señalan pues como todos como semaforito verde pues acá. Lo que les quiero mostrar es que esos estudios que son como los mejores, que se los señalo acá, miren que en esta tabla donde miramos la sensibilidad y la especificidad, realmente son altamente variables. Miren por acá como tiene un punto por acá con una sensibilidad del 100%, por una especificidad menos del 50%. Miren acá cómo hay sensibilidades, digamos, moderadas, 70, 80%, con especificidades muy altas y sensibilidades muy bajas acá. Entonces, digamos que es muy heterogéneo. Realmente uno tratar de estimar una estimación del efecto en un solo punto, ellos lo ponen acá en ese punto negro, tratando de compilar todos esos estudios que ya ustedes de entrada ustedes ven esta gráfica y ustedes dicen, eso no, esto es demasiado heterogéneo, pues, como para no atreverse así como un punto de corte, y hay una variabilidad inmensa en el tipo de pacientes que se incluyen, etcétera. Entonces, lo deja uno como preocupado de eso. Y los que se les tomó una PCR, una segunda PCR, eran pocos estudios, de hecho casi ninguno de los que eran de buena calidad los incluyeron acá, y lo que muestra es que cuando se toma una PCR, si comparamos las dos gráficas, vemos como la especificidad se mejora, pero la sensibilidad empeora. Entonces, ellos definen acá que en pacientes con una baja probabilidad, pues, una prevalencia más bien baja, esos estudios, cuando usted los solicita de ser negativos, tienen razonablemente puede descartar el diagnóstico, pero ya pongámoslos en escenarios con probabilidades pretensas más altas, ya uno se queda más maluco, y en ese caso uno buscaría una prueba que sea, pues, que no permita que se le pase esos pacientes, y sugieren repetir la PCR como una forma de darle más especificidad de valor predictivo positivo. Eso no lo ponen en la guía que hay que hacer dos PCR, sino que lo dejan muy como, pídasela en cualquiera de los líquidos, pero no dan como una forma, no son explícitos en esa parte. Bueno, y acá ponen una cosa que se llama el índice de, a mí me pareció novedoso, pues yo no había escuchado eso, probablemente porque no había leído casi el tema, pero me puse a ver, y ellos recomiendan eso con un nivel de recomendación fuerte, pero una baja calidad de la evidencia. Entonces quise como mirar un poco más esto, y resulta que esos unos estudios que citan, este es uno de los tantos estudios que citan de un score que se llama el índice D.
El índice D parte de la premisa de que quienes tienen aspergilosis invasiva son pacientes que solamente tienen neutropenias profundas. Y el índice D lo que trata de mirar de una manera indirecta es tratar de correlacionar la profundidad de la neutropenia y de la duración de la misma. El problema es que ese índice D tiene un área, uno estima la área bajo la curva que vendría a ser, que estaría aquí representada mirando el conteo de neutrófilos con la duración de la neutropenia, pero cuando uno mira esa fórmula de el área bajo la curva esperada y el área bajo la curva, pues como obtenida, miren que ellos nos ponen una fórmula acá de decir, mire, coja el primer número, el primer momento donde se tomaron los neutrófilos para mirar la cantidad de días que tiene neutropenia y el número de neutrófilos y reemplace las N y las T en la fórmula y haga pues como la operación matemática y luego reste el número, el área bajo la curva esperada, que eso tiene también una fórmula aparte, menos esto, para tener el índice D. Y el problema es que ese índice D realmente usted lo puede obtener es cuando el paciente sale de la neutropenia. Entonces ellos pueden acá, como ya cuando sale la neutropenia, pues ya, ¿qué sentido tendría? Ponen que un índice acumulado, es decir, entre que el paciente empieza con neutropenia hasta que empieza con el primer síntoma clínico. Entonces uno se pone a pensar, uno dice, si la guía recomienda con una recomendación fuerte utilizar es una vaina engorrosa, difícil de entender. Incluso ellos ponen acá que el valor predictivo negativo es muy bueno, como lo pueden ver aquí en la gráfica, pero cuando uno mira la recomendación, ellos dicen que incluso en un paciente de alto riesgo, es decir, que el índice L positivo, se podría empezar tratamiento antibiótico empírico. Vimos que los valores predictivos positivos son muy malos, entonces no concuerda de que pongan una bajo de nivel, una recomendación fuerte a algo que tiene baja evidencia, que es engorroso, que no es práctico, incluso en la discusión ponen que puede tener hasta los predictivos negativos, tan buenos como un galactomalancérico, pero no vale la pena uno teniendo la disponibilidad del recurso, realmente uno recomendar esto. Eh, bueno, y otras cosas que le quería mostrar acá es mm, la forma de combinar estudios diagnósticos. Si bien la base del diagnóstico de la aspergilosis invasiva va a ser un conjunto de variables clínicas, imagenológicas, serológicas, moleculares, microbiológicas de cultivo, histopatológicas, etcétera. Ellos nos recomiendan acá que uno podría utilizar toda esta amplia gama de estudios y combinarlos para llegar al diagnóstico de esta entidad, pero no nos dicen como qué sería bueno combinar, no nos hacen como mención respecto a eso. Ponen ahí, citan como un estudio, es un estudio que trata de evaluar el desarrollo, pues como las características operativas del galactomanal, el beta de glucan y los ensayos de flujo lateral, cultivo convencional y PCR en lavado broncoalveolar en estos pacientes. Eran 78 muestras que se le hizo galactomanal y en 67 se le hizo todos estos estudios. La definición estándar, pues, que les dije, y miraron las características operativas. Entonces, lo único que les quiero mostrar de esto para el caso es que cuando uno mira el galactomanal combinado con PCR o ensayo de flujo lateral, eh, incluso PCR con ensayo de flujo lateral, uno ve que en general el valor predictivo negativo sube discretamente, como si fueran esos exámenes aparte. Pero si usted lo combina, la PCR, por ejemplo, con el beta-glucano o el beta-glucano en la hora alveolar, uno ve que los valores predictivos positivos se caen, como lo pueden ver acá. Entonces, realmente hay que ser como decir qué se puede combinar, porque vemos que si bien esto no está muy disponible, sí habría que quedar claro qué sí sirve y qué no sirve. Y que definitivamente uno viendo la literatura, probablemente lo que mejor sirva en combinación sea un galactomalancérico y una PCR en sangre. Probablemente sea lo mejor, tal y como nos muestra las características operativas aquí en esta gráfica, en esta tabla. Respecto a las imágenes diagnósticas, yo creo que aquí no quise traer como mucho porque no es nada distinto a lo que ya sepamos de antes, que esos pacientes cuando hay sospecha, factores de riesgo, alto riesgo, independientemente de los resultados de la radiografía de tórax, deberíamos pedir un TACAR y específicamente un TACAR, eh, porque tiene un desempeño, digamos que mejor comparado con el TAC de tórax simple. eh, Convencional, pues,
Entonces, ni por eso ya realmente lo sabíamos de antes, digamos que eso no cambia pues como el grado de recomendación. Eh, y acá nos recomiendan que en el paciente del contexto de neutropenia febril persistente o que tenga signos de neumonía o alto riesgo, pues definitivamente le vamos a tener que hacer un TAC, pues de eso ya lo sabíamos previamente. Y el valor del lado broncoalveolar, yo creo que no cambia mucho y no suscita como muchas dudas acá, que es en pacientes que tengan alto riesgo de haya sospecha diagnóstica, pues hay que complementar estudios del lado broncoalveolar y entre el diagnóstico diferencial. No hay como mucho para decir de eso. Las conclusiones mías entonces es que de esta guía el utilizar el grade modificado no es lo ideal, eso no da confianza por lo que ya les mencioné previamente, porque uno no sabe ese grado de la evidencia bueno, es decir, como, no, es que es poco probable que la recomendación cambie, eso no le dice a uno si realmente tiene una calidad de la evidencia fuerte, como usted decir, vea, es que esta recomendación vino en un RCT con todos los gallos, etcétera, etcétera, entonces no es lo ideal y el mismo grade lo afirma en su página principal. Tiene demasiadas recomendaciones, como les mostré, algunas pueden ser contradictorias. Me parece muy mal que se remitan a otras guías y otros metaanálisis y no a estudios primarios, porque realmente eso no le cuestiona que tanto se revisó el estudio primario y no solo fue la revisión como tal de la guía, pues desde otras guías distintas. Me parece que es inaceptable solo publicar la recomendación sin la sustentación de cada recomendación, porque primero se vuelve tedioso y otro no hay como una forma de juzgar eso qué, o sea, cómo se hizo, de dónde salió eso. Incluso puede prestarse como lo que me tocó hacer a mí, que era buscar cada una de las referencias y pues pueden incluso haber contradicciones dentro de las mismas referencias. Entonces, si eso no se cita, no se explica bien, es muy complicado y eso lo deberán hacer eventualmente. Algunas de esas recomendaciones no están adaptadas a nuestro contexto, no son pragmáticas y reales, como la disponibilidad de algunos paraclínicos que tengamos pues como a la mano, si bien resalto que hay algunas otras que son útiles. Y el diagnóstico de aspergillosis invasora no depende de un paraclínico único, sino que todo está adaptado a la probabilidad pretest. La histopatología siempre se debe buscar cuando esos estudios son negativos y hay una probabilidad pretest alta. Eso es lo que tenía como para decir de la guía. Estaba mirando por acá si la doctora María Angélica estaba conectada. Bien, gracias. Em, bueno, en cuanto a aspergilosis, yo creo que hay cosas que son muy importantes de mencionar. Una de ellas es que encontrar las recomendaciones o hacer estudios en cuanto a aspergilosis es un poco difícil. La mayoría de las aspergilosis se quedan como posibles y llegar a probable o comprobada es muy difícil, puesto que los pacientes pues muchas veces no están en las condiciones para tomar muestras y hacer las biopsias y tomar los especímenes que se requieren para hacer el diagnóstico confirmatorio. Eso ha llevado a varios problemas. Uno, un uso indiscriminado de voriconazol en los pacientes de alto riesgo. Y dos, tener incertidumbre en la toma de decisiones cuando el paciente no responde al tratamiento empírico o cuando el paciente ya va a ser llevado a trasplante y hay una historia previa de una posible aspergilosis pulmonar. Entonces, movidos por eso, pues los marcadores se han vuelto muy importantes y el galactomannan seriado, que la guía pues lo insiste, que debe ser seriado y disponible rápidamente en las instituciones donde se comprometan a tratar este tipo de pacientes, puede ser una luz en medio del diagnóstico, porque el diagnóstico no es fácil. Entonces, también vienen otras ayudas diagnósticas que nos están ayudando, como son pues la PCR y la PCR en especímenes tomados por biopsias percutáneas, porque muchas veces las biopsias percutáneas no nos son suficientes para poder hacer los estudios que requerimos, entonces una biopsia pequeña puede ser útil para una prueba de PCR. Otra cosa que ha llevado a un uso indiscriminado de azoles en estos pacientes es no contar, digamos, mentalmente con el concepto de que Aspergillus es un hongo ambiental y que puede estar muchas veces colonizando el paciente y no produciendo verdadera infección. Y es ahí donde la guía insiste en corroborar los hallazgos de una tinción con la verdadera invasión,
lo cual es dado pues por los hallazgos de la histopatología y que nos los da el patólogo en su lectura, lo cual es muy importante prestarle atención. Y los otros pues marcadores que pueden acompañar el diagnóstico y cómo se comportan esto y relacionarlo siempre con la clínica del paciente. Aspergillus produce una gama muy extensa de comportamientos, muchos de ellos no requieren tratamiento y por eso ahí la guía trae un cuadro donde nos muestra pues todas las posibles manifestaciones que puede tener Aspergillus en el cuerpo, desde aquellas que no son invasivas, que simplemente el hongo está ahí, ya sea en un seno paranasal o ya sea en una caverna, pero no está causando invasión, y nos da luces de cómo entender cuando eso es solamente un hallazgo de un hongo que está ahí colonizando y cuando verdaderamente tenemos que enfrentarnos a una invasión que requiere tratamiento, que creo que es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos cuando vemos un paciente con posible aspergilosis. Hay una cosa con las guías que quisiera resaltar y es que a veces tienen que incluir en las guías los que las hacen elementos diagnósticos que no están disponibles en el país porque el Ministerio de Salud se basa en esas guías para hacer el presupuesto de inversión en diferentes temas en los años siguientes. Entonces, si usted no lo incluye en la guía, es imposible que alguna vez ese elemento diagnóstico pueda entrar al país, estar disponible, o si algún laboratorio quiere ponerlo a disposición, pues no lo puede hacer si la guía no lo incluye. Entonces, muchas veces en las guías deben incluir elementos diagnósticos que no estén en el país simplemente para darle paso a que la tecnología entrante sea evaluada por el ministerio y por el INVIMA como factible para distribuir en el país. Entonces, bueno, eso es como, digamos que los puntos más importantes que yo creo que debemos resaltar en la reunión con medicina interna, porque nosotros pues realmente siempre nos enfrentamos a cómo llegar a ese diagnóstico y sí cómo interpretar las pruebas diagnósticas y cómo llegar a la conclusión de si Aspergillus está colonizando o está verdaderamente invadiendo. Yo también quisiera insistir en que cuando nos enfrentamos a pacientes hematológicos que son muy difíciles, que muchas veces tienen retos de plaquetas, de condición física, tenemos que utilizar más ayudas diagnósticas no abiertas, digamos percutáneas, y tener un equipo de trabajo multidisciplinario que se mueva a buscar propuestas diagnósticas invasivas para tener esos especímenes, dejar los pacientes con tratamientos empíricos puede ser deleterio para el paciente, deleterio para el ambiente y deleterio para el sistema de salud. Gracias, Juan Camilo. Pero Juan Camilo, una cosa que también deberíamos de enfatizar era lo que tú decías de el galactomannan en el lavado broncoalveolar. Es importante cuando nosotros tengamos una sospecha de aspergilosis o pensemos que aspergillus puede estar dentro de los gérmenes probables que están invadiendo el paciente y le vamos a llevar a un lavado broncoalveolar, días previos de hacer ese lavado, organizar si queremos hacer un galactomannan en el lavado broncoalveolar, porque muchas veces eso tiene unos requisitos administrativos en varias instituciones. Entonces, tener esto en cuenta y prever los problemas que puedan haber para que después no tengan que decir si hubiéramos hecho o la muestra se perdió o no se pudo hacer. Entonces, tener en cuenta porque es una ayuda diagnóstica bastante importante, nos puede facilitar mucho el diagnóstico, pero sí tiene unos requisitos administrativos que hay que tener en cuenta previo a realizar el lavado broncoalveolar. Sí, profe. De hecho, en estos días nos pasó eso. Estamos ahí en Hemato y nos sucedió esa situación de que si uno no avisa con tiempo, eso, así uno marde la orden, eso no es tan factible que lo procesen pues dentro del lavado broncoalveolar como de rutina. No hay un código tampoco que diga que es el lavado broncoalveolar, entonces sí es complicado. Eh, Otra cosa que yo quería decir era que respecto a, profe, lo que usted dijo del galactomannan, digamos, de esa estrategia preemptive, que está demostrado pues que disminuye el uso de antibiótico-terapia empírica. Quizás no sabemos qué tanto afecte los desenlaces duros, pero sí sabemos que disminuye el uso de antibioterapia empírica. Es a veces complejo esa estrategia preemptive de medir el galactomannan 3 veces a la semana, porque vemos que en la mayoría de partes es un estudio que a veces se monta 1 o 2 veces a la semana.
Entonces, uno mirar el comportamiento en el tiempo, probablemente el paciente ya va a cantar más rápido clínicamente antes de que llegue el galactomanal. Pero definitivamente, si es un centro de referencia de atender a esos pacientes en riesgo, yo creo que debería estar más disponible pues, para poder implementar una estrategia de esas, que eso no es así. Pues se requiere pues una coordinación multidisciplinaria pues entre el grupo de infectología, hemato y todo. Pero sí, no lo quise traer pues como porque haya más de tratamiento, pero sí. Pero definitivamente en Aspergillus el trabajo multidisciplinario es muy importante, es muy importante. Y como tú dices, si yo ya estoy constituyendo un grupo donde la aspergilosis no va a ser un reto infrecuente, sino más bien un reto frecuente, tengo que tener eso previamente conversado con el laboratorio y con mi equipo de disponibilidad de paquetes, que obviamente esto se ofrece a las EPS como paquetes muchas veces en varias instituciones. Por tanto, pues tengo que tener organizada toda la parte administrativa de la disponibilidad del lactomanal. Y, y esto, digamos que tiene bases ya, pues probablemente con una evidencia moderada alta. El tener disponibilidad del galactomanal 3 veces por semana en esos pacientes de altísimo riesgo, sí te da muchas luces en cuando ya te enfrentas al paciente persistentemente febril o con capacidades nuevas pulmonares o que no mejora con las terapias que le has puesto.